Estamos estudiando el libro de Segunda Tesalonicenses y hoy el capítulo 3. Y él empieza este capítulo pidiendo oración para que la palabra de Dios sea glorificada y que corra con libertad. Y Pablo siempre estaba pidiendo oración y también orando por sus iglesias, porque él sabía donde quiera que él iba, él siempre estaba pasando por dificultades, por problemas, y él quería que la palabra de Dios fuera divulgada y que la gente se convirtiera. Y él sabía que la oración es el vehículo que hace estas cosas posibles. Y hasta hoy, la oración es muy importante para nosotros. Es la manera como nosotros nos comunicamos con Dios y abrimos el mundo espiritual para que todo lo que Dios tiene para nosotros pueda ser liberado. Y es liberado a través de la liberación. Y el versículo 2 dice, y para que seamos librados de los hombres perversos, porque no es para todos la fe. Entonces está diciendo que había hombres perversos ahí en este lugar y que muchas veces están se oponiendo la fe, oponiendo al evangelio, y tenemos que orar porque la fe no es para todos. Y es verdad, la fe no es para todos. Y los que entienden la fe van a estar a nuestro lado, pero los que no entienden la fe muchas veces se van a oponer a todo lo que nosotros estamos haciendo. Por eso la oración es tan importante, para que seamos libres de esto, libres de estas persecuciones. Pero fiel es el Señor, que os firmará y guardará del mal. Entonces, aunque hay hombres infieles, aunque hay hombres que no entienden la fe, Dios es fiel y Dios nos guarda y Dios nos protege y Dios es el que nos libra de todo el mal. Y el 4 dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, de que hacéis y haréis todo lo que hemos mandado. Entonces él tenía confianza en esta iglesia, y esto es lo que debe ser con nosotros también. Que Dios pueda tener confianza de que todo lo que Él nos ha mandado, todo lo que Él nos ha enseñado a través de su palabra, a través de las personas que Él ha puesto en nuestro camino para nos enseñar, que nosotros seamos fieles al punto de nosotros platicarmos, hacermos todo aquello que hemos sido enseñado, porque esto es vivir en santidad, y esto es la base de las cartas de la carta tanto primera como segunda Tesalonicenses, es que nosotros andamos en santidad, y andar en santidad es obedecer todo aquello que Dios nos ha enseñado, no palabra de hombres, pero palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios nos enseña. Y el versículo 5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. El amor de Dios es que hace con que nuestra identidad con Él sea firmada. Conocer el amor de Dios es lo que hace con que nosotros no estemos súper preocupados siempre pensando, a lo mejor Dios no me va a amar porque he fallado, he perdido el rumbo, yo fallé en alguna cosa. Entonces pensamos, Dios no me ama más porque he hecho alguna cosa que quizás no agrada a Dios. Tenemos que conocer el amor de Dios. Entonces, si conocemos el amor de Dios, sabemos que Dios nos conoce a nosotros. Él sabe nuestras limitaciones y Él nunca va a exigir de nosotros más de lo que podemos dar. Entonces tenemos confianza en Dios, confiamos en su amor, confiamos en la paciencia de Cristo, que nos comprende y espera que nosotros crezcamos, que nosotros llegamos a la maturidad, y Él no está exigiendo de nosotros más de lo que podemos dar. Y de esta manera nuestra identidad con Cristo ella va creciendo, desarrollando cada día más, y no estamos cada día pensando, oh Dios, ahora creo que Dios me abandonó. No, Él nunca nos abandona, y el amor de Dios es tan grande que Él está con nosotros todos los días, no importa lo que pasa, Él está con nosotros. Él estuvo con Pedro mismo después que Pedro lo negó. Él estuvo consolando a los discípulos, mismo que después que ellos lo abandonó, ¿no? Que ellos lo abandonó después, viste ahí cuando él estuvo siendo muerto y crucificado. Todos los discípulos salieron corriendo, pero después Jesús resucita y viene y está consolando a sus discípulos, porque Él conoce nuestra estructura, Él sabe hasta lo que podemos pasar. Y cuando tú conoces el amor de Dios, tú sabes que Él te conoce, que no
está esperando de ti más de lo que tú puedes dar. Entonces tú puedes disfrutar del amor de Él y vivir esa experiencia con Dios a cada día, no cobrando más de lo que tú puedes dar, pero confiando que te enseña cada día, que te va a enseñar a caminar con Él a cada día. Y en el 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de los hermanos que anden desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Entonces está diciendo que algunos de los hermanos ahí estaban viviendo desordenadamente. Y el problema que había es que había algunos hermanos que eran muy ociosos, no querían trabajar y ellos estaban totalmente desocupados. Ellos no estaban trabajando y vivían de la generosidad de la iglesia. Era una iglesia generosa, entonces muchos estaban trabajando, tenían su dinero y entonces estaban dando dinero a estos hermanos que eran ociosos. Entonces Pablo está abordando ese asunto y diciendo, mira, si no trabaja, que no coma, no, porque ellos no trabajaban y se estaban metiendo en la vida de los otros y comiendo de los que los otros estaban teniendo. Y así de esta manera ellos no necesitaban trabajar, estaban ociosos. Y Pablo está diciendo, no, que esto no sea así. Que entonces quien no trabaja, que no coma. No, entonces si no está trabajando, si tú tienes condiciones de trabajar, tienes salud, tienes fuerza, tienes todo, y no está trabajando porque no quiere, y está ahí metiéndose en los negocios de los otros y viviendo de la generosidad de los otros, que esto no es bueno. Si tú tienes condición de trabajar, entonces tú tienes que trabajar. Pablo, él estaba de acuerdo que él podría recibir por su trabajo, no como apóstol, como maestro del evangelio. Él podría recibir el sustento de la iglesia, pero cuando él veía que tenía una motivación equivocada, entonces Pablo no recibía y él trabajaba con sus propias manos para enseñar a los hermanos que cada uno tiene que trabajar y ganar su propio sustento y no vivir de la generosidad de los otros. Sí podemos trabajar. Entonces él está cortando el mal por la raíz y está diciendo, cuando nosotros estuvimos ahí con ustedes, ya vimos que había esa tendencia en algunos hermanos de vivir a las costas de los otros, pero que esto está mal. Entonces dice, si un hermano está actuando de esta manera, esto está mal, que cada uno trabaje, gane su dinero lo suficiente para hacer el bien para otro, no para recibir la generosidad de los otros, pero para ser generosos para aquellos que realmente necesitan, no tiene condición de trabajar, y entonces ayudar a estas personas con necesidad. Y Pablo dio el ejemplo para ellos y dijo, entonces vayan y reprenda a estos hermanos. Reprenda a estos hermanos, y si él no atenta, entonces que tú se aparte de él para que él tenga vergüenza y entonces él pueda volver a actuar de manera correcta. Y esa es una enseñanza que Jesús nos dejó allá en Mateos, cuando él dijo que si algún hermano actuó de una manera inconveniente, equivocada, que tú vayas a este hermano y habla con él mismo. Si él no atiende, entonces tú llama a una o dos personas más y vaya hasta él. Entonces con el testimonio de 2 o 3 personas se traerá el asunto, ¿no? Se encerrará el asunto. Pero si no escuchar, entonces lleva a la iglesia. Y si todavía él no escucha a la iglesia, entonces trata como un impío, no como un publicano. Entonces Jesús nos dejó esa enseñanza y Pablo está trayendo esta misma cosa. Dice, si algún hermano está haciendo algo malo, entonces no se aparta de cualquier manera, vaya a él, habla con él, pero si él no quiere corregir su vida, entonces se aparta de él para que él tenga vergüenza de lo que está haciendo, y teniendo vergüenza, él entonces va a corregir su error y va a cambiar. No, entonces, pero está diciendo, trata como hermano.
¿no? Aún de esta manera no trata como impío, trata como hermano porque él es hermano. Entonces, cuando una persona actúa equivocado, actúa mal a nuestra vuelta, ella está nos nos desafiando a ver si nosotros tenemos integridad suficiente como para confrontar el hermano que está actuando mal, y como si nosotros tenemos inteligencia y competencia suficiente como para poder abordar con respeto y con firmeza la persona que está actuando mal, no para derrotarlo, no para dejar mal, pero para que él pueda reconocer su falta y corregir. Y de esta manera crecer en Dios. Y de esta manera el evangelio, de esta manera la vida del cristiano puede estar creciendo y puede estar desarrollando delante de Dios. Y siempre cuidando de nuestros hermanos como hermanos. Qué bueno si podemos mantener una conducta de esta manera en medio de nuestra iglesia. Entonces vamos a tener menos problema. Vamos a poder confrontar los problemas con amor, con paz, y vamos a ayudar a nuestros hermanos a corregir su falta, no como una persona despreciada, pero como un hermano querido que queremos ayudar y queremos que él crezca en Dios. Y nosotros vamos creciendo también a medida que nosotros aplicamos el conocimiento de Dios en todo lo que debemos hacer. Y el 16 dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre la paz en toda la manera. Siempre la base del evangelio es la paz y el amor. Dos cosas que están siempre juntas, la paz y el amor. Es la nueva alianza. Jesús siempre decía, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces la paz de Cristo es lo que gobierna nuestra vida, es que direcciona nuestra vida. Cuando estamos en paz con nosotros, estamos en paz con Dios y estamos en paz con nuestros hermanos también. Y el Señor sea con todos vosotros, y que eso sea la cosa principal. Y la Biblia está diciendo, no os canséis, aquí está diciendo, no os canséis de hacer el bien, que no nos cansemos de hacer el bien a donde quiera que vayamos, sea con quien que nosotros estemos, con qué persona que esté a nuestro alrededor, que no nos cansemos. A veces empezamos a hacer la cosa buena y de pronto nos cansa, de pronto ya estamos pensando, ya hice demasiado, ya estoy cansada de ayudar a este hermano, pero la Biblia dice, no cansamos de ayudar a nadie, no cansamos de hacer el bien. Vamos a hacer el bien, vamos a seguir haciendo lo que Dios nos llamó para hacer. Vamos a seguir siendo estos cristianos con testimonio poderoso delante de Dios. Y el 17 dice, la saludación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo de la carta mía, así os escribo. Pablo siempre tenía una persona que ayudaba a escribir la carta. Lucas fue el médico, ¿no? Lucas, él ayudó, él escribió muchas de las cartas de Pablo. Él era un escriba, él escribía muy bien. Muchas de las cartas fueron escritas por Lucas. Esta no especifica quién escribió, pero nos deja saber que alguien escribió, Pablo dictaba y alguien escribía esta carta, y después en el final generalmente Pablo escribía de su propio puño. Eso es como una autenticidad para decir, esta carta es mía, yo escribí y aquí estoy dando mi saludo, es como una asignatura. Y normalmente lo curioso de las cartas de Pablo, no, que siempre la curiosidad una es que siempre alguien escribía, editaba, alguien escribía. La segunda es que él siempre escribía la saludación final del propio puño. Entonces la letra, y los hermanos conocían la letra de Pablo porque eran grandes letras. Posiblemente Pablo tenía problema en la visión, por eso él no podía escribir, otra persona tenía que escribir para él. Y cuando él escribía las letras,
la letra de él se diferenciaba de las otras letras porque era bien mayor. Claro que eso no tiene diferencia, es solamente para traer para ustedes una curiosidad y algo que pasaba ahí y que era una cosa que se ve en los originales, la diferencia entre una letra y otra, pero eso marcaba que era la autenticidad. Esta carta era realmente de Pablo. Aquí nosotros nos quedamos con Segunda de Tesalonicenses, es una carta bien chiquita, estudiamos bastante de la escatología que él estaba tratando en el capítulo 2 especialmente, 1 también, y ahora entonces es solamente la carta final. Mañana vamos a estar haciendo un estudio de más sobre todo eso, un resumen sobre todo eso que va a ser más de escatología. Yo quiero traer un estudio organizado, ya buscando otros pasajes también, y yo voy a pasar un video mostrando este estudio para ustedes entonces en el día de mañana. Si usted, hermano, has escuchado hasta el final, usted sabe que siempre me gusta poner el resumen del capítulo que estudiamos, algo para que usted grabe en tu mente, que sepa, este es el resumen de todo este capítulo, y este resumen que yo tengo para hoy, que tú vas a escribir ahí, es: no os canséis de hacer el bien, de todas las maneras. Es reprendiendo a un hermano, orando por los hermanos, es ayudando a quien necesita, siendo generoso, ayudando mismo a aquellos que muchas veces nos están cansando y haciendo mal para nosotros, mismo en medio de la persecución, de la lucha, de la tribulación, de la enfermedad, lo que venga, el desánimo, lo que venga en nuestras vidas. No nos cansemos de hacer el bien, nunca, porque eso es lo que Dios espera, y Dios nunca cansa de hacer el bien para nosotros. No importa qué hacemos, Dios siempre va a hacer el mejor, porque te ama y te acepta y te dice: hijo mío, tú eres mío, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Entonces no os canséis de hacer el bien. Escriba ahí: no os canséis de hacer el bien, porque Dios siempre va a hacer el bien para ti. Que Dios te bendiga mucho con esta palabra.